Este vídeo es únicamente para demostrar lo que se puede hacer con materiales caseros. No realizar ninguna de las armas o experimentos aquí mostrados sin la supervisión de un adulto y tomando todas las medidas de protección adecuadas. No me hago responsable del mal uso que se le pueda dar a la información aquí mostrada. Hola amigos, hoy vamos a hacer un experimento casero que se llaman las campanas de Franklin y para ello vamos a necesitar los siguientes materiales, todo muy sencillo. Lo primero, un par de cables eléctricos, un lápiz, un poco de hilo de coser, una bolita de papel de aluminio o la chapa esta de abrir el bote de refresco, cinta aislante, un poco de papel de aluminio y dos botes, pues eso, de estos de refresco o cerveza. Bueno, vamos a hacer lo primero el péndulo. Para ello necesitaremos pues el lápiz, atarle un trozo de, pues eso, de hilo de coser. Bueno, ahí a mitad lo fijamos con cinta aislante para que no se nos desplace de lado a lado y ahora vamos a atar lo que es el péndulo ya al hilo. Yo prefiero la bolita antes que la chapa esta de abrir, así que ato la bolita, ajusto la altura y tiene que quedar más o menos un poquito más bajo de la mitad, pero bueno, sobre la mitad nos valdría. Bueno, ya tenemos el péndulo y ahora vamos a hacer la instalación eléctrica, que es súper sencilla. Con los cables eléctricos, un lado lo pelamos un poco más que el otro lo pelamos nada, lo justo para que encajen en las chapas de abrir. ¿Veis? Este lado está más pelado que el otro. Y nada, pues este es el que vamos a unir a las chapas de abrir. Simplemente con que hagan contacto nos sobra. Así que abrimos un poco, que haga presión. Y bueno, ya estaría la parte eléctrica. Así que vamos a la primera prueba. Bueno, ya hemos visto todos los materiales y hemos montado básicamente lo que va a ser nuestras campanas de Franklin. Y nada, pues vamos a hacerlo de dos modos distintos. Digamos, el clásico, que es con una pantalla de televisión de estas de tubo o un monitor de computadora, y la manera de montarlo es bien sencillo. Bueno, el papel de aluminio tenemos que fijarlo en la pantalla. No tiene que ser ni muy grande ni muy pequeño, así sobra. Vamos, un poco de cinta adhesiva. Vale, hemos pegado las cuatro esquinas, un trocito más, porque esto va a ser lo que recoja la carga negativa de la electricidad estática, bueno, las cargas estáticas del televisor al encenderse y al apagarse. Así que con el trocito pelado que hemos pelado antes, el más largo, que haga contacto con el papel de aluminio. Bueno, tenemos ya este lado. Ahora este lado, bueno, vamos a poner así. Este lado será el que vaya a tierra, o sea, la parte neutra de las campanas, que en mi caso lo voy a mantener con la mano, pero vosotros lo lleváis hasta el suelo, que es lo mismo, pero bueno, yo lo hago con la mano para que así veáis el circuito como es. Ponemos el péndulo en la mitad, tiene que haber una distancia pues ni grande ni pequeña, que como 5 milímetros más o menos entre péndulo, lata y lata. Así perfecto. Vale, pues nada, el circuito está ya terminado. Recordemos, cargas eléctricas negativas recogerá el papel de aluminio de la pantalla al encender y al apagar, irán hasta esta lata de refresco. Y bueno, esta mantendrá la carga neutra, entonces la pelotita pues irá dando botes de un lado para otro, puesto que se cargará negativamente al chocar con este lado y se descargará al chocar con la parte neutra y volverá a repetirse el proceso. Bueno, vamos para allá, que veáis que la pelotita empieza a golpear de un lado en otro. Así que encendemos la televisión. Ya habéis visto cómo ha golpeado, y al apagar pues lo mismo, volverá a golpear. Bueno, pues básicamente ha sido eso. Ahora lo vamos a ver desde, digamos, otra manera de hacer el circuito, que es mediante el taser casero que hice en el otro canal, que es bastante más vistoso. Así que vamos para allá. Bueno, esta es la prueba número 2, es con el taser casero, que como he dicho antes, si queréis ver cómo lo hice, ahí tenéis el enlace o la descripción, le dais y vais ahí directamente. Son 5000 voltios y se va a comportar exactamente las campanas de Franklin igual que si fuera con la televisión. Va a ir oscilando, puesto que un lado o una lata
se cargará de electricidad estática negativa y el otro pues será neutro. Así que nada, atamos a ambos polos del taser y una vez que apretemos irá oscilando la pelotita y una vez que soltemos pues se parará. Es bien sencillo y no, pues se hace en vuestra casa y veréis que, bueno, un experimento casero pues que os sirve también para el colegio o alguna práctica. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo compañeros, hasta luego. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.